Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos una vez más a su canal Abracadabra.lsc de Luz, Crecimiento y Conexión. Y bueno, pues es un gusto saludarlos, quienes se estén conectando y quienes lo vayan a ver más tarde. La verdad es que el día de hoy tenemos preparado una información sumamente adecuada y positiva sobre el tema de la alimentación y bueno, pues algunas creencias que tenemos ahí que puedan estar ahí de alguna manera interfiriendo en nuestra salud, en nuestro bienestar, y sobre todo porque muchas veces elegimos llevar pues ciertas dietas y ciertas formas de alimentarnos que muy probablemente no estén siendo tan benéficas para nosotros. Entonces, bien, pues tenemos el día de hoy a Juan Antonio, y Juan Antonio está aquí apoyándome, ya que en su momento también tuvimos una charla de alimentación que fue debido a una experiencia que tuve físicamente, anímicamente. Así que, bueno, pues ahorita se las vamos a contar. Le voy a dar la bienvenida, le voy a dar la entrada para que nos platique. A ver si la tienes ahí para que puedas pasar. Hola. Ok, ya está. Hola, Listo. buenas Listo, tardes desde España. listísimo. A ver si puedes bajar un poquito más tu cámara porque Espera, se te ve a ver, como puedo bajar un poquito más. A ver, ahí. un poquitín más ahí. Espera, No, vamos, un momentito. ok. Espera, vamos a ver. Bueno, ya está. ¿Así? Ándale, sí, 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 perfecto. Súper bien. Muy ¿Tú bien. me ves bien ahí? Un momentito. No, no te veo de momento. ¿No me ves? No, solo me veo a Ah, mí mismo. no me digas. Bueno, a ver si nos pueden decir si ya se ve la pantalla, salimos los dos o nos salimos y volvemos a entrar. A ver, por favor, está aquí Luis, mi pareja también, viéndonos. Porfa, avísame si se ve bien. Bueno, ¿me escuchas, no? ¿Sí me escuchas? Sí, Eso sí, escucharte sí te ¿verdad? escucho. Bueno, ok. Pues bueno, vamos a empezar a hacer la presentación. A veces pasa de que no nos alcanzamos a ver, pero mira, sí, sí, sí nos ven. Está perfecto. Ok. Bueno, pues así será entonces la transmisión, si no tienes inconveniente, y No, no, empezamos a hacer la presentación de este día. Quiero decirles que Juan Antonio nos conocemos de la Escuela de Alta Magia de la Luz con Almudena Ruiz Rey, que también la verdad que hemos tenido ahí pues unas charlas muy interesantes, y además también siempre se hacen muy buenos proyectos y ceremonias con Almudena, que han sido siempre todo para poder compartir conciencia, para poder compartir luz, y bueno, pues esto se hace una vez al mes, que la verdad que son ceremonias muy poderosas y muy buenas a nivel colectivo. Así que bueno, ahí también tuve grandes aprendizajes, y bueno, quedamos también en contacto con los colaboradores, y uno de ellos también pues es Juan Antonio. Así que si quieres presentarte, por favor. y bueno, me llamo Juan Antonio y al igual que Yuriana, pues he tenido algún tema con el aparato digestivo, aunque yo desde siempre como biólogo tuve bastante interés en la nutrición. Y entonces, tanto basándome en mis conocimientos como en la experiencia personal y en la observación de otras personas, pues esto me ha llevado en fin, a tener o poder ofrecer bastantes pautas interesantes al respecto. Genial, claro que sí. Y también además de las experiencias que hemos tenido, ¿no? Siempre nos llevan a buscar, a investigar
sobre todo decirles que siempre es bueno acercarse con un profesional en estos temas, con un nutricionista adecuado para cada uno de nosotros, ya que nuestros cuerpos son distintos y no todos los consejos que recibamos de afuera es que nos van a estar funcionando, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos o la intención principal es comentarles a ustedes algunas creencias que tenemos respecto a los alimentos y cómo es que los estamos utilizando, de qué manera, para hacerlo un poquito más consciente. Entonces, bien, todo esto viene de que yo estuve en el hospital hace un tiempo, en diciembre, y bueno, pues nunca me había pasado, la verdad que ha sido la primera vez que estuve ahí, fue una experiencia pues muy fuerte. Y ahí tengo por ahí un videito también en el YouTube que grabé mi testimonio y el cual lo que sucedió, también parte de lo que sucedió, fue que yo estaba teniendo una alimentación donde estaba muy carente de proteínas. No estaba comiendo nada de producto animal prácticamente. Si acaso comía huevo y la verdad es que, o sea, mi cuerpo obviamente me lo reclamó en su momento y ya llevaba yo como unos 5 o 6 años con esta dieta. La verdad me sentía muy bien, no pensaba que tuviese necesidad de tener que agregar un poquito más de proteína a mi dieta. Y bueno, pues entre ellas hierro, vitamina B, de lo cual también vamos a hablar ahorita. Entonces, tuve la oportunidad de estar platicando con Juan Antonio de esto y él también, por una experiencia que tuvo, está ahora instruyéndose muchísimo en este tema de la alimentación. ¿Nos quieres contar? Sí, bueno, en primer lugar decir, bueno, claro, la nutrición es un tema súper extenso que además abarca muchísimas áreas y como en toda satisfacción básica de una necesidad humana, como también ocurre con la sexualidad, pues ahí hay un cruce de intereses, una ceremonia de la confusión. Entonces, precisamente para eso hacemos este directo, para procurar aclarar algunos conceptos. Entonces, bueno, la nutrición, como digo, no, aquí vamos a centrarla en el tema de la alimentación, pero desde luego no se refiere solo a eso, ¿no? Es mucho más amplio y a este respecto contaré alguna historia de algún pariente mío. Por ejemplo, un tío mío tuvo que participar en algunos de los peores combates de la cruenta guerra civil española, esa que ocurrió en el siglo pasado, entre los años 1936 y 1939. A resulta de participar en esos combates, pues tuvo que someterse a una operación quirúrgica de cirugía mayor, de extirparle un riñón. Y claro, España estaba destrozada después de la guerra. Entonces, la preparación de fortalecerse para la operación, pues no podía consistir mucho en ingerir alimentos porque no estaban al alcance. O sea, podía ingerir lo mejor que pudiera y que fuera posible, pero tampoco es que hubiera muchas alternativas. Entonces, dio con un buen cirujano que la preparación principal que le hizo fue: tiene usted que tomar el sol por las mañanas, el primer sol de la mañana, sobre una roca granítica, que aquí al noroeste de la provincia de Madrid tenemos un maravilloso sistema montañoso, la Sierra de Guadarrama, y entonces durante un mes y medio o dos, esa fue la nutrición principal para él, el tomar el sol por la mañana sobre una roca de granito. Y la operación salió fantástica y falleció el hombre con 80 y muchos años. Wow. O sea, de manera que tengamos esto presente, ¿no? Que la nutrición es muy amplia y abarca muchas facetas. Claro que sí, qué interesante, ¿no? O sea, cómo de verdad hay cosas que pues están en la naturaleza y que es bueno ser conscientes de obtener esos recursos para poder estar saludables. Y ahora también me acuerdo, ¿no? Como cuando nacen los bebés, también siempre les mandan que tomen sus baños de sol, ¿no? Porque claro, o sea, están empezando a nutrirse y requerimos del sol por la vitamina D para poder absorber todos los nutrientes. Entonces, qué maravilla. Efectivamente. Mm. Sí. Esto también me lleva a otro tema inicial, ¿no? Que es el grado de conciencia con el que nos situamos para nutrirnos. Es fundamental hacerlo desde esa perspectiva de nuestro centro, de hacer las cosas dentro de lo razonable, de hacerlo lo mejor posible que nos permita, pues, nuestra economía, el lugar donde vivamos, etcétera, etcétera, pero sin caer en la ansiedad
o en decir no lo estoy haciendo bien, o como sé que el aire, el agua y los alimentos están contaminados por residuos de plaguicidas, por un montón de cosas, pues esto no, en vez de nutrirme me está o me va a perjudicar, ¿no? Si lo hacemos con esa conciencia no va a perjudicar seguro. Entonces, evidentemente hay que hacer las cosas con rigor, con conocimiento de causa, pero siempre desde esa perspectiva de lo razonable y decir, bueno, me quedo con lo mejor de esto, ¿no? Porque esto también me recuerda otra cosa que es muy llamativa, otra experiencia que tuve con otro pariente mío, con otro tío mío. Yo entonces era un niño. Bueno, reconozco que lo voy a contar ahora, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, yo no lo habría creído. Pero bueno, yo os cuento para que veáis la importancia del estado de conciencia, ¿no? Este tío mío, este pariente, una tarde que estaba tosiendo mucho el hombre, luego entenderéis por qué, resulta que, ay, estoy tosiendo, voy a cogerme la medicina. Y la medicina es que cogió un frasco de jarabe de medio litro, si es que no era de un litro, y se lo bebió prácticamente de un solo trago, de jarabe contra la tos, cuidado. En fin, esto no es recomendable hacerlo, claro, cualquiera de nosotros, pues yo como niño entonces pensé, este hombre va a acabar en el hospital y como no lo cojan a tiempo, se muere. Se quedó tan fresco, tan ancho, no le pasó absolutamente nada. Yo estuve ahí el día siguiente, los 2 días siguientes, la semana, el mes. Cuidado que ahora viene la segunda parte de la historia, que es más interesante todavía. Cuando este hombre hizo eso, de endiñarse el frasco de jarabe de medio litro entero, ya tenía unos 65 años y llevaba como unos 30, 35 años fumando 12 cajetillas de tabaco al día, que por eso tosía, y un par de botellas de whisky. No hay que mezclar el alcohol con los medicamentos, ¿eh? A ver, esto es excepcional. Yo a mi tío Pepe lo llamé el Rasputín español. Pero claro, ¿y por qué eso no le afectó? Pues porque era un hombre que a pesar de esas circunstancias tenía un alto estado de vibración. Era una persona alegre, como él decía yo de joven, no tenía nada y siempre estaba cantando y bailando. Y bueno, pues una persona que vivía en ese estado de, a pesar de todo, de alegría, bueno, de vibración alta a su manera, ¿no? Entonces, la conclusión de esto que tenemos que sacar es que, pues eso, que no nos obsesionemos, que no caigamos en ansiedades, en nervios, en tal. Bueno, sí. A ver, el pescado, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, bueno, luego lo pondrás. El pescado todos sabemos que tiene muchos residuos de metales pesados, de plaguicidas, de todos los tóxicos de millones de toneladas que literalmente hablando se arrojan al mar, porque no es una metáfora, son millones de toneladas al año lo que se arroja al mar, de petróleo, de todo. Bueno, sabiendo eso, no me comas pescado 3 veces por día, todos los días de la semana, evidentemente. Pero cuando comas un pescado, cómetelo tranquilo y cómetelo pensando que el cuerpo, como ha dicho muy bien Juliana, pues tiene sus mecanismos. Oye, fíjate cómo, o sea, qué inteligente es el cuerpo, ¿no? O sea, qué fascinante es que aun cuando nosotros lo intoxicamos tanto todos los días, le metemos tanta basura, realmente es que nuestro organismo intenta siempre estar bien, funcionando adecuadamente. Y obviamente cuando no somos conscientes de ello, es como que, ok, no hay problema, no pasa nada, y a lo mejor nos podemos morir de otra cosa, ¿no? O sea, por eso digo que cada cuerpo es distinto, cada cuerpo está adecuado a su estilo de vida. Entonces, no podemos empezar a hacer cambios si no sabemos realmente qué es lo que requerimos para nutrirnos, para alimentarnos, para tener energía, para estar sanos. En mi caso, por ejemplo, mira, es que aquí ponen un comentario. Dice, es súper genial porque hace poco escuchaba que incluso el agua era mala por los metales pesados, pero justamente eso de vibrar tan alto ayuda muchísimo. Y dicen acá también, yo estuve 7 años sin comer carne, más sin embargo, ahora que como de vez en cuando me siento súper bien y estoy muy sana. Es la conciencia detrás del acto. Sí, bueno, pues es que justamente, ¿no? Es eso de que empiezas a darte cuenta que hay cosas que te están llevando a situaciones inconvenientes o tal vez incluso ya en tu cuerpo empiezas a tener algunos síntomas. Y lo más chistoso es que no siempre, como dices tú, ¿no? Este tío tuyo que se la pasó bueno, que se tomó el jarabe y luego que fumaba y luego que tomaba también alcohol y jamás se murió de eso, ¿no? O sea, no le pasó nada. Entonces, hay una resistencia súper fuerte, pero puede ser quienes nada más es como que prueban unos años, o sea, poco tiempo y les viene el problema.
Entonces, aquí hay que entender cómo es que logramos pasar esa barrera. O sea, cómo vamos entendiendo que esto no nos va a hacer daño, porque también hablamos de la genética, ¿no? De que muchos familiares de nosotros a lo mejor murieron de cierta enfermedad, uno tras otro, y entonces ya por ende entendemos que también a nosotros nos puede pasar y que es muy probable y que, claro, cualquier síntoma ya sabemos que es eso, ¿no? O sea, que vamos a morir de cierta enfermedad o de cierta pues situación que le sucedió a uno de nuestros ancestros. Entonces, ¿qué tanto sí es verdad? ¿Qué tanto no es verdad? Porque entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, si nosotros empezamos a ser conscientes de qué es, de hacia dónde estamos llevando nuestra salud, nuestro cuerpo, cuando empezamos a decir, ¿sabes qué? Aquí no nada más es lo que yo quiero, o sea, no es lo que yo deseo en este momento, lo que quiero, sino lo que realmente mi cuerpo necesita, lo que me hace bien y lo que ya no. Entonces es como aprender a discernir hacia dónde vamos y cómo queremos vivir, ¿no? O sea, ese es tal cual, sano o de plano, ¿sabes qué? Que no te importa y sigues tomando y sigues fumando y entonces a lo mejor tienes una vida un poco complicada o como dicen, no muy jodida, pero sigues haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, qué interesante y qué importante es eso. Dice aquí, te dice, ya me di cuenta en mi propio proceso en que todas son creencias y que todos pueden ser consumido en equilibrio y lo demás son programas. La programación que si uno la toma puede afectar tu cuerpo físico. Sí, totalmente. Claro, sí, he visto ahí también otro comentario muy interesante que dice es la conciencia detrás del acto. Eh, a ver, no solo ya nuestra propia conciencia, sino también, por ejemplo, la conciencia del animal, ¿no? De alguna manera, el animal ha decidido estar ahí para servirte a ti de alimento. Esto yo, por ejemplo, que tengo contacto desde hace algunos años con una comunidad de monjes budistas tibetanos, yo una vez les pregunté, que ellos lógicamente son vegetarianos estrictos, además son budistas tibetanos, y les pregunté, oye, si alguna vez os invitan a comer carne, ¿qué hacéis? Y me dijeron, pues no tenemos ningún problema. Hombre, si la gente sabe que somos vegetarianos, pues obviamente preferimos que no, porque hombre, siempre sacrificar al animal implica una violencia, te estás comiendo ese sufrimiento, como dice el viñetista español Andrés Rábago, pero también el animal de alguna forma ha elegido estar ahí para servirte de alimento. Entonces, nos lo tomamos sin problema, lo bendecimos, eh, sabemos que la gente nos lo ha preparado con cariño, con su mejor y leal saber y entender y no nos da ningún problema. Entonces es importante también esa conciencia nuestra y del resto de los seres vivos. Claro, sí, acabas de tocar un punto súper importante, interesante, porque a la misma vez, bueno, vamos entrando en cambios de alimentación también por Ahora, este tema, ¿no? De la conciencia de los animales y cómo es que, o sea, cómo lo queremos llevar, qué es lo que estamos ingiriendo y cómo, o sea, ahora, por supuesto, que los animales, pues bueno, los matan de manera muy inconsciente y por supuesto que hay mucha adrenalina y bueno, todo lo que el animal suelta en ese momento, pues claro que también te lo estás comiendo, ¿no? Pero igual, o sea, es que en estos tiempos, cuando empezamos a querer que todo empiece a ser orgánico, es que nosotros empezamos a dar esa pauta para que las cosas sean mucho más orgánicas, entendiendo que también, como lo platicábamos, ¿no? Existe este ciclo de la vida en el cual, bueno, pues ahora sí que también ellos están ahí, que saben que en su momento a lo mejor puedan ser comidos, ¿no? Que no es como algo, ¿sabes? Como esto que decíamos de manera muy reptiliana, ¿no? Con el deseo, con el ego, con la parte de decir, ah, sí, o sea, pues no me importa y que se mueran porque yo tengo hambre, quiero comer o sea, con esta parte así como muy del bajo astral, ¿no? Como muy animal, sino más bien de manera consciente de decir, ok, a ver, o sea, me voy a alimentar porque entiendo también que mi cuerpo requiere de ciertas proteínas y ya uno aprende a elegir qué sí se va a comer, qué no se va a comer y como te decía, ¿no? Yo, por ejemplo, no como carne roja, pero también digo, ok, me voy a alimentar de otras proteínas y eso lo empecé a hacer también justo cuando salí del hospital, porque ahí fue cuando me dijeron, ¿sabes qué? O sea, vas a tener que comer
pollo o si no quieres comer carne, pero come pavo, come un poco más de esto porque lo necesitas, o sea, tu cuerpo lo necesita. Entonces, claro, todos tenemos como una misión, ¿no? Es como que las funciones de cada uno en este planeta también es como que la parte con la que vamos a contribuir para que nosotros podamos estar también sanos y podamos también hacer algo, no nada más por nosotros, sino también por otras personas, ¿no? Entonces, si yo requiero comer de esto, porque si no, entonces me puedo poner mal o me enfermo, entonces, pues bueno, o sea, con todo el amor me lo voy a comer y entonces estoy quitando y rompiendo esas creencias limitantes también de decir, híjole, es que esto es malo, es que estoy haciendo un daño a los animales o al planeta. O sea, hay que ver de qué manera lo vamos comprendiendo, porque una creencia, por supuesto, que te puede llevar a lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, que me voy al hospital y que, ¿sabes qué? Ahora lo tienes que hacer. ¿Por qué? Por salud tuya. Entonces, ¿de qué manera cambio el chip? Y digo, claro, o sea, si nuestras creencias también pueden estar cambiando constantemente. Y eso no quiere decir que seamos malas personas o que vengamos a hacer un daño a los animales a propósito, al planeta. O sea, si antes se alimentaban precisamente porque hacían, vaya, no lo hacían como nosotros, que era como una producción tremenda de toda esta industria que existe, sino que simplemente lo hacían en su momento cuando era necesario alimentarse, ¿no? Claro, a ver, efectivamente, todo esto nos lleva a procurar hacer las cosas, como decía antes, lo mejor posible y con cabeza. Esto que has dicho de los animales me recuerda a yo de jovencito, me encantaba la serie esta de ciencia ficción V, ¿no? Esos extraterrestres reptilianos que venían aquí a comernos, y claro, para ellos éramos vacas, ¿no? Como éramos fuente de proteínas, como dices tú. Entonces, a ver, dentro de esto, efectivamente, procuremos hacer las cosas con la mayor conciencia y lo mejor posible. Y aquí, si quieres, por ejemplo, vamos a entrar ya al tema de la proteína, de la carne, del hierro y de la vitamina B12. A ver, yo como la menor carne posible, al igual que tú, tampoco tomo carne roja porque ahora no me sienta bien, pero de hacerlo, pues hombre, no me tomes carne de animales estabulados, criados industrialmente, o cerdo proveniente de granjas rascacielos chinas de estas que tienen 15 pisos o 13 pisos, obvio, ¿no? Si tenemos que tomar algo, pues procuremos hacerlo de forma que incluso le hagamos un favor al planeta. Claro, a ver, yo que soy español, pues el famoso jamón ibérico español, proveniente del cerdo de raza ibérica, que vive en las dehesas, que es un ecosistema de los más biodiversos del mundo, estás haciéndole un favor a la biodiversidad. Aparte que es una carne muy sana, porque el animal pasta libremente, come castaña, come bellota de encina, dulce, bellota amarga, bellota de alcornoque. Entonces, claro, y luego además, si esa carne se cura o se fermenta, como es el caso del jamón, yo al jamón lo llamo el yogur de las carnes. Por lo tanto, es mucho más digestivo, ha sufrido ahí un proceso, vamos, se realiza un proceso por el cual vas a asimilar mucho mejor el hierro, vas a asimilar mucho mejor la proteína, además es concretamente muy rico en el aminoácido tirosina, que absorbe luz ultravioleta de 260 nanómetros de longitud de onda. Bueno, esto tiene sus implicaciones diversas. La proteína en sí absorbe a 280 nanómetros, también luz ultravioleta. Entonces, bueno, a ver, el tema del hierro, vamos con él. Yo creo que la proteína para una dieta vegetariana no es problema, porque puedes suplementar muy bien o unos alimentos se complementan a otros. Por ejemplo, el arroz, que me parece que es pobre en lisina y rico en metionina, pues lo puedes complementar con las legumbres, que es a la inversa. A las legumbres le falta metionina y son ricas en lisina o al revés, da igual. Entonces, en mi caso, por ejemplo, todavía tengo muy poco fuego digestivo, muy poco acné. Entonces yo, en comidas distintas, si lo haces a lo largo del día, me va a suplementar, pero no debo tomar juntas legumbres y arroz. La mayor parte de la gente sí que podrá tomar juntos legumbres y cereales, ¿no? Y suplementa muy bien. Sí que es cierto que la proteína de origen vegetal tiene menos potencia química que la proteína de origen animal, pero bueno, para mí el principal problema de una dieta vegetariana estricta es el hierro y la vitamina B12. Y lo cuento brevemente. El hierro que mejor se absorbe con diferencia es el hierro unido a sangre, a grupo hemo. Esto además unido a que el hierro de origen vegetal, los vegetales, claro, como saben que son comidos por herbívoros, pues ellos también secretan sus antinutrientes, como son las lectinas, por ejemplo, y los fitatos, que lo que hacen es inhibir todavía más la absorción del hierro o del zinc, por ejemplo. Entonces,
¿Podemos tener suficiente hierro tomando una dieta vegetariana? Bueno, podemos solubilizarlo con ácidos. Por ejemplo, tomar pues una naranja antes de comer el cocido con los garbanzos para que el ácido ascórbico, la vitamina C, no solubilice el metal. Y aquí, por ejemplo, ya doy una pauta también interesante. Esto yo lo he visto en muchas, incluso en muchos sitios especializados en nutrición, por presunto, bueno, por reales nutricionistas. Por favor, no me echéis vinagre a las lentejas, que si ya tienen poco hierro, menos del que la gente cree, el vinagre va, el ácido acético del vinagre, o ácido metilcarboxílico, o ácido etanoico, me da igual. Bueno, la nomenclatura además oficial es ácido acético, el IUPAC de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El ácido acético lo que te va a hacer es secuestrar totalmente el hierro, lo va a complejar, lo va a quelar químicamente y no vas a absorber ni un solo miligramo de hierro. Y mira que en España es costumbre aliñar las lentejas con vinagre. Y además los nutricionistas dicen, no, es que el ácido te ayuda a solubilizar el metal. En este caso no. En este caso no. ¿De acuerdo? O sea, ahí tenéis ya una pauta interesante. Ok, o sea, el hierro y los cítricos Sí. no pueden juntarse. No, Es como que no, el hierro y se los oxidan. cítricos sí. O sea, la legumbre y los cítricos sí. La legumbre y el vinagre no. ¿Vale? Ah, vale, vale, La vale. legumbre y cítricos sí. Oye, Legumbre y vinagre no. Ya tenéis aquí y un tema aquí práctico. fíjate que, o sea, estabas mencionando que una de las bases principales es la vitamina B y justo también, o sea, está en la proteína. Entonces, ¿qué puede suceder también dentro del cuerpo? Que también yo lo experimenté en su momento, que era que como me hacía falta esa vitamina B y ese hierro, entonces estaba yo también teniendo estos síntomas de depresión, de ansiedad, porque por supuesto que esto afecta muchísimo al sistema nervioso. Entonces, al no tener un sistema nervioso adecuado, nutrido, entonces empiezas a tener pues muchos trastornos, ¿no? O sea, es que de plano dices, bueno, ¿qué me está pasando? Pero a veces no es lo que está pasando en la cabeza, sino también es lo que está pasando en tu cuerpo porque no te estás alimentando adecuadamente. Entonces, qué importante es eso de las Es bases que principales para la nutrición. la vitamina B12 es el otro, digamos, el gran talón de Aquiles de las dietas vegetarianas. Solo la vitamina B12 de origen animal, y para esto los huevos son una fuente fantástica, pues digo lo que digo antes, huevos de gallinas de corral que picoteen al aire libre, etcétera, no de granja industrializada. A ser posible, vamos, cada uno que de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, solo la vitamina B12 de origen animal, de carne, huevos, lácteos, pescado, es la vitamina que además sirve para la síntesis de glóbulos rojos, es la vitamina funcional. Porque aquí los vegetales tienen análogos, lo que se llama análogos estructurales de vitamina B12, que parece que el cuerpo toma vitamina B12 porque químicamente tiene una estructura muy parecida, pero no cumple su función. Entonces estamos haciendo dos cosas mal a la vez. Una es que no me deja absorber la vitamina B12 funcional, la de origen animal, y otra es que engaño al cuerpo y se cree que la tiene. Entonces, por eso, mucha gente vegana tiene que tomar necesariamente suplementos de vitamina B12, que además, como dices tú, es básica para el sistema nervioso. Bueno, de hecho, por ejemplo, la vitamina B12 antes se inyectaba por vía intramuscular cuando tenías una fuerte dorsalgia, un fuerte lumbago. O sea, Mm. fíjate si tiene tan importante. Ahora ya no, es mejor que te tomes un ibuprofeno, una tal, que es peor para el hígado, ¿no? Un paracetamol. Pero bueno, que antes te quitaban el lumbago con tu inyección de vitamina B12 tranquilamente. Entonces, Claro, y bueno, fíjate que, perdón, hablando de la vitamina B12, también es que, o sea, no podemos tener un exceso de vitaminas, porque también eso te afecta. En su momento, igual aquí, o sea, yo todo lo que les estoy contando es igual por mi propia experiencia. Por lo mismo de que estaba con esa dieta, entonces era como vitamina B12 y después era como que me excedí porque también me la inyectaba, ¿no? Me inyectaba o me tomaba vitamina B12, me excedo de esto y entonces sucede que esto hace que haya más hormonas masculinas. Entonces empecé a tener como muchos granitos, así como que, no sé, o sea, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué me están saliendo tantos granitos en la cara, no? Si no estoy comiendo chocolates o, bueno, lo típico, ¿no? Que nos dicen, es que no comes chocolates porque te van a salir granitos y esto y lo otro, pero bueno, eso ahorita vamos a hablar del tema del azúcar,
pero sí que tiene mucho que ver que si estás sobrevitaminándote, también te puedes tener como otros efectos secundarios. Sí, totalmente. Aquí cabe citar, por ejemplo, otro ejemplo de las vitaminas del grupo B, la vitamina B3, la niacina, que cuando se metaboliza en el cuerpo, el cuerpo la asimila, genera un compuesto, un derivado, un metabolito que en exceso puede provocar incluso infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares. Una cosa que parece tan inocente como la vitamina B3. Ujú. Y también es muy interesante el ejemplo de la vitamina C, que bueno, se puede ingerir de diferentes maneras, como tal ácido ascórbico, si tu estómago y la mucosa de tu intestino te lo permite. Si no, pues es mejor tomarla en forma liposomada, protegida por liposomas o esterificada con un aminoácido, o como sal de magnesio, ascorbato magnésico, por ejemplo. Pero un exceso de vitamina C nos puede dar anemia, algo que poca gente conoce. ¿Por qué? Porque potencia una reacción que se llama la reacción de Fenton, que te pasa el hierro 2 a hierro 3 y entonces te quita el hierro funcional, que es el catión divalente, el hierro 2 más, el catión ferroso. Entonces, una cosa como la vitamina C, que parece tan inocente, si la tomas en exceso, te puede dar anemia. Y en este tema, las mujeres, por ejemplo, con el ciclo y demás, pues tenéis que ser bastante cuidadosas. Ujú, ujú. Sí, 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 o sea, es que cada uno de nosotros está ahora sí que funcionando de formas distintas, o sea, su metabolismo, sus fases de sueño, ahora sí que toda la energía que desgastan en su día a día, o sea, todo eso tiene mucho que ver con la alimentación, aunque también por otro lado entendemos, a ver, nuestro cuerpo qué nos está pidiendo, ¿no? O sea, si ahorita mi cuerpo me está requiriendo, por ejemplo, algo, cosas dulces, azúcar, entonces algo está sucediendo también dentro de mi cuerpo, como lo que mencionabas también ayer, que ahorita vamos a comentar, que son como estos sustitutos de la insulina, pero a la vez no es lo que realmente requieres, ¿no? Entonces, Claro. si quieres platicar de Eh, esa parte. sí, como no. Eh, a ver, si tu cuerpo te pide dulce, pues tendrás un motivo, como dices tú, entonces dale carbohidratos de cadena larga, pues un pan bueno con un gluten natural, no de un trigo transgénico, y si quieres algo dulce, pues dátelo, o sea, pero utiliza panela o azúcar moreno o miel, pero no me utilices azúcar blanco, que como producto químicamente puro, lo que va a hacer es quitarte tus reservas de vitaminas y minerales para poder metabolizarlo, porque como es químicamente puro, no lleva nada más. Entonces, para poder asimilarlo, el cuerpo, por ejemplo, gasta de sus reservas de vitamina B6 y de fosfato de piridosal. Sí, lo que comentabas claro, esto es un tema muy complejo de hormonas y demás, pero bueno, es el ejemplo que os voy a poner, que no es inocente, claro. ¿Por qué cuando vas a un restaurante, antes de que pidas la carta y antes de que te sirvan la comida, te ponen el pan? Pues te ponen el pan, claro, para que empieces a picotear el pan y te lo comas. Entonces, como suele ser pan blanco, de harinas muy refinadas, el cuerpo enseguida lo va a digerir, ese almidón, y te va a provocar un pico de azúcar. Con lo cual, automáticamente, claro, el cuerpo va a reaccionar, va a secretar insulina para que ese azúcar pueda pasar de la sangre a las células y no se descontrole el nivel de azúcar en sangre. Y bueno, entonces ya te sirven la comida y tal, tú vas comiendo, pero claro, esto produce un efecto de rebote. Es decir, primero me provoca una subida de azúcar con el pan blanco. Después, el cuerpo va a secretar bastante insulina para retirar ese azúcar de la sangre y que pase a las células. Esto a su vez va a provocar una bajada de azúcar en la sangre otra vez, me va a pegar un bajón. Y entonces a su vez voy a requerir otra vez azúcar. Esto lo tienen muy estudiado porque ocurre unos 90 minutos después de la ingesta del picoteo del pan y del pan en sí mismo. Y entonces ya se supone que has terminado de comer y astutamente llega el camarero y te dice, ¿quieren los señores un postre? Tenemos una tarta de la casa para que vuelvas otra vez a compensar el bajón de azúcar que has tenido por el subidón de azúcar que tuviste antes. Claro, oh, qué Entonces, claro, fuerte, ¿no? Qué tremendo. este efecto yo-yo no es lo ideal. Por eso lo de las harinas refinadas, mucho cuidado, y con el azúcar blanco también. Porque vas así rebotando de subida, bajón de azúcar, subida, bajón de azúcar, y acabas con síndrome metabólico, con resistencia a la insulina y con diabetes como te descuides, claro. Sí, 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 totalmente. O sea, es que fíjate, o sea, cuando somos jóvenes,
muy jóvenes, ya es que esto ni siquiera es como que lo miramos, ¿no? Porque claro, nuestro cuerpo está funcionando súper bien, está perfecta la máquina y de repente, pues claro, ya vamos siendo mucho más mayores y todo esto y entonces es como ahí empezamos a poner atención de decir, a ver, ¿qué es bueno para mí? ¿Qué no es bueno para mí? ¿Qué me como? ¿Qué no me como? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Y muchas veces es que el cuerpo ni siquiera te avisa. O sea, de repente ya estás corriendo al médico o vas al hospital porque te está pasando algo. A mí en aquella ocasión fue que se me bajó el azúcar, pero un montón. Entonces, pero fíjate, es que también suceden varias cosas. Yo no había estado teniendo síntomas de nada y de repente fue así de que, ¿sabes qué? Estoy empezando a temblar, algo me está pasando, estoy mareada, tengo náusea y antes de eso, o sea, pasaron muchas otras cosas anteriormente que también lo mencionamos ayer, que aunque hay cosas que estamos tomando que son naturales, como, bueno, pues todas las hierbas, los tés y todo esto, cuando lo hacemos también en exceso, nos puede traer también un efecto que no es nada bueno, ¿no? En este caso yo estuve tomando también té de orégano con limón, 2 semanas en ayunas. Entonces, ¿qué pasó? Que esto me trajo un sangrado. O sea, yo fuera de mi periodo estaba sangrando. Entonces, era como, a ver, pues, ¿qué está pasando, no? Y lo que normalmente te dicen, no, pues que a lo mejor puedes tener algunos miomas o haya algún desajuste, algo está pasando, ¿no? Entonces, claro, te mandan a hacer estudios y a la mera hora sabes que no tienes nada, o sea, todo está bien. Y claro, o sea, haciendo memoria dices, a ver, bueno, pues, ¿qué te comiste? ¿Qué estuviste haciendo? Y es que este té también es abortivo. O sea, pero son cosas que no sabemos. Por eso digo, a ver, nada en exceso. Hay cositas que de pronto también tienes que variarle, ¿no? O sea, hay que comer de todo con justa medida, o sea, en equilibrio. Sí, veo aquí un comentario, preguntan qué pasa cuando el cuerpo pide dulce. Claro, eso, a ver, es porque el cuerpo necesita energía rápida. Si estás haciendo mucha actividad física y o mental, el cuerpo te va a solicitar una energía de liberación rápida. Esto aparte, por supuesto, de todo el tema emocional, de bueno, si te ha llevado una amargura, un disgusto, una decepción, pues lógicamente vas a intentar compensar endulzándote la vida con azúcar, claro, o con algo de tipo dulce. Eh, por eso también el pan es tan adictivo. Mira, esto también me da pie para comentar el tema del gluten, por ejemplo. A ver, el pan, si tú lo masticas mucho en la boca y lo tienes ahí un tiempo pues en salive bien, te va a saber dulce, porque las enzimas de la saliva ya directamente van a liberar glucosa, van a dejar glucosa libre a partir del almidón. Eh, Esto por una parte. Entonces, si el cuerpo te pide dulce, dáselo, pero ya digo, azúcar moreno, panela, miel o harinas integrales. ¿Qué es lo que nos ocurre con el gluten? Aparte, o sea, bueno, con el pan, ¿no? Con los cereales, que aparte de tener, lógicamente, carbohidratos, almidón, que producen este efecto de liberación de dulce, tienen también gluten. Entonces, el gluten es una proteína que está compuesta de dos, que son la glutenina y la gliadina. Ya la gliadina en sí tiene mucho efecto opiáceo, tiene un efecto tanto sedante como estimulante, como todos los opiáceos, ¿no? Como la heroína, la morfina, la cocaína. Bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, pero bueno. Eh, por una parte, la gliadina ya tiene en sí ese potente efecto opiáceo, pero es que además cuando digieres tanto la glutenina como la gliadina, que por cierto la gliadina es la responsable de todo el tema de celiaquía y demás, al ser una proteína muy rica en prolina, a su vez vas a secretar no endorfinas, sino en este caso exorfinas, que vienen de fuera, que imitan esa actividad de tus propios opioides naturales. Entonces, bueno, esto puede llegar a un extremo que existen por ahí autores como el israelí Yuval Noah. Él tiene la hipótesis de que los cereales son los que nos han domesticado a nosotros, no nosotros a los cereales, sino ellos a nosotros. A base de provocarnos esta sensación de bienestar cuando los ingerimos, nos tienen drogados, por así decirlo, entonces nos han utilizado para expandirse como especie y aumentar su número exponencialmente.
A ver, una gramínea, una espiga de trigo, de avena o de centeno no puede por sí misma cargarse un bosque para tener más espacio para reproducirse, pero para eso nos utiliza a nosotros, ¿no? Que despejamos terrenos para la agricultura y para plantar cereales. Ujú. Esto da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Claro, qué interesante eso, ¿eh? O sea, cómo hacemos conciencia de las cosas en cuanto a lo que nos han dicho que es, ¿no? O sea, todos los programas y la realidad desde otro punto, ¿no? Entonces, o sea, obviamente aquí nosotros siempre vamos compartiendo lo que vamos entendiendo o lo que vamos comprendiendo de cómo van sucediendo las cosas, porque igual también, ¿no? O sea, ahora se me vino a la mente de cómo incluso hasta en estos cuadros de la cena, ¿sabes? Donde están los apóstoles, Jesús, bueno, están ahí en la cena y está el pan. Entonces, sabemos y entendemos que muchas cosas, por supuesto, en cuanto a estos temas, pues también los pueden estar utilizando a su favor para ver de qué manera podemos nosotros decir, ok, el pan de cada día, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el pan de cada día? Entonces, ahí ya es como que, ¿sabes qué? Ahí te va para que empieces a entender que todos los días por lo menos debe haber pan en tu mesa. O sea, y cómo lo captamos nosotros y entonces ya es algo muy normal, porque la verdad es que casi todos los días habrá quienes comen pan, ¿no? O sea, Mm. Y y a mí quienes se me hacen encantaba adictos al hasta pan. que, mm, Ujú. a mí me encantaba Dice hasta que, que, bueno, por tema de la industria, que los trigos transgénicos cada vez tienen más contenido de gluten, porque luego esa harina es más fácil de amasar para la industria y tal, entonces ya me ha empezado a sentar peor y he tenido que reducir la ingesta. Que afortunadamente yo no soy celíaco ni tengo anticuerpos contra el gluten. Pero bueno, yo conozco también mucha gente que recientemente, de hace un par de años, un año, 3 años como mucho a esta parte, llevan comiendo pan toda su vida y han tenido que dejar de comer pan. Porque ujú. bueno, porque por la forma en que se procesa, por el tipo de harina, por el tipo de trigo, etcétera. Si tú vuelves a comer un pan de trigo camut o de trigo sarraceno, de tal, seguro que te va a sentar bien. Siempre y cuando, claro, no tengas o intolerancia al gluten o ya celiaquía directamente. Claro, y además también, por ejemplo, el pan, cuando, o sea, mientras te comes un pan, más tarde a lo mejor quieres comer más, ¿no? Es como que va en aumento muchas veces, así de que me Claro, como claro. solo un poquito, pero sabes que ahora quiero más. Y lo que sé también es que el pan produce una bacteria en el intestino que también es como que te vuelve a pedir más de lo mismo para poderse alimentar. Mm. Entonces, es por eso que es difícil para mucha gente dejar el pan. O sea, dejar de comer pan